¿Quieres aprender a desbloquear y dar movilidad a tu cuerpo? Pues quédate a este vídeo que te va a gustar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Pablo Poza y en el vídeo de hoy os traemos una rutina de ejercicios para despertar vuestro cuerpo y desbloquear vuestra movilidad. Antes de empezar, queremos que quede claro que el cuerpo humano funciona a base de hábitos y de costumbres. Es decir, todo aquello que no utilicemos, que no hagamos de forma habitual o de forma rutinaria, el cuerpo, como es muy sabio y es muy económico, va a tender a eliminarlo o a dejarlo a un lado. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si no fortalecemos de forma diaria nuestra musculatura, el cuerpo, como es muy económico, va a tender poquito a poco a perder esa masa muscular, a ir eliminándola, porque es masa muscular que le sobra y que en vuestro día a día o en su rutina diaria no utiliza. Pasa lo mismo con la flexibilidad y la movilidad. Si no nos movemos con movimientos amplios ni flexibilizamos de forma rutinaria, el cuerpo poquito a poco va a ir dejando a un lado todo eso porque no lo utilizamos. Resumiendo, el cuerpo es muy sabio y tremendamente ahorrador, por lo tanto todo aquello que no utilicemos de forma habitual lo va a eliminar. Es por eso que os traemos una rutina de ejercicios que queremos que hagáis de forma habitual para que el cuerpo vaya cogiendo rutina y que esto se instaure dentro de nuestro cuerpo. Vale, vamos con el primer ejercicio. Vamos a empezar por la columna, ¿de acuerdo? Esos ejercicios, recordad que vamos a desbloquear un poquito el cuerpo, vamos a ganar movilidad, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ponernos en cuadrupedia. Cuadrupedia básicamente es a 4 patas, ¿vale? Sería manos colocarla a la altura de los hombros y las rodillas a la altura de las caderas, ¿vale? Una vez en este punto vamos a hacer 2 movimientos. El primero sería con la inspiración metiendo el mentón hacia adentro, metiendo el ombligo hacia adentro y la espalda llevándola hacia arriba, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Es decir, inspiramos, metemos el mentón, metemos la cadera, el ombligo hacia adentro y la espalda la curvamos hacia el techo de esta manera, ¿vale? Aguantamos unos segundos y luego haríamos el movimiento contrario, que sería expirar, sacar el mentón hacia arriba, sacar el culete hacia afuera y curvar la espalda en dirección al techo. De la siguiente manera, estamos en esta posición y al expirar hacemos el movimiento contrario. De nuevo, inspiro, aguanto un poco la posición. ¿Cuánto tiempo hacemos esto? Podemos hacer 7-8 ciclos o hacerlo durante 1 minuto continuo. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Seguimos con la zona de la columna y la zona de la cadera. Involucra también un poquito la cadera en este caso. Este ejercicio yo lo llamo la esfinge, pero bueno, cada uno lo que lo llame como quiera. Luego en los comentarios nos ponéis a ver qué nombre lo habéis puesto vosotros. Básicamente es la misma posición que el ejercicio anterior. Vamos a empezar tumbados de esta manera. Los que tengáis menos movilidad o notéis que estáis muy tiesos, lo hacéis apoyando simplemente los antebrazos. Los que veáis que tengáis un poquito más de movilidad, podéis estirarlos forzando un poquito más la extensión. Con cuidado, ¿de acuerdo? Estamos poniendo mucho estrés sobre la columna aquí. Entonces, desde esta posición, para los que tengáis menos movilidad, vamos a ir a sentarnos sobre los gemelos. Aguantamos unos segundos y volvemos. Apoyamos los huesitos de las caderas. Ahora voy a estirar los brazos para que veáis cómo sería. Y después de esta posición volveríamos a sentarnos sobre los gemelos. Haríamos unos 7-8 ciclos, igual que en el ejercicio anterior, o puedes hacer 1 minuto continuo de movilidad. Vale, vamos con el tercer ejercicio. Con este ejercicio ya involucra más a la zona de las caderas, a la musculatura flexora del tronco y demás. Vamos a explicarlo a continuación. Vamos a empezar en la misma posición que en el resto de los ejercicios, en cuadrupedia, pero en este punto lo que vamos a hacer es primero con una pierna y luego con la otra. Vamos a poner una de las piernas a la altura de la mano homolateral, es decir, la mano del mismo lado, de esta manera. Lo ideal sería que lo pongáis a la misma altura de la mano. Si veis que no podéis, no pasa nada porque os quedéis un poquito más atrás, pero tenéis que notar que es una posición en la que estira toda la musculatura interna de la cadera y además que las flexores de cadera de la pierna contraria también tiran un poquito, ¿de acuerdo? Yo voy a poner la posición que yo sí que puedo hacerlo y una vez en este punto lo que vamos a hacer es la pierna que tenemos atrás, dejarla un poquito más atrás y vamos a ir de adelante, atrás, de adelante, atrás. Tenéis que notar, como hemos dicho,
tirantez en la zona del psoas, en los flexores de cadera del lado contralateral, y del lado homolateral, tirantez en la cara interna, en la zona aductora y en la ingle. También lo que podemos hacer es ya no solo ir hacia adelante y hacia atrás, sino que con el brazo donde tenemos apoyado el pie que tenemos adelantado, llevarlo un poquito hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, de esta manera. También lo vamos a hacer con el pie contrario, ¿de acuerdo? Igual, subimos la pierna a la altura de la mano contraria, llevamos la pierna que está atrás lo más atrás posible y vamos de adelante, atrás, de adelante, atrás. Y igual que en el anterior, con el brazo podemos empujar hacia afuera la rodilla y volver hacia adentro, hacia afuera la rodilla y volver hacia adentro. Haremos unos 7-8 ciclos o 1 minuto por pierna. Vale, vamos con el siguiente ejercicio. Es una progresión, entonces cada vez habrá más dificultad en cuanto a los ejercicios. Podemos hacer la misma posición que en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Para que hay una pequeña variante que ahora os enseño. Igual, ponemos las manos a la altura de los hombros y ponemos una de las piernas a la altura de la mano del mismo lado. Una vez en este punto, lo que tenemos que hacer es, con la mano que tenemos suelta, quiero que al expirar, es decir, al soltar el aire, llevéis el brazo todo lo que podéis hacia adentro, tenéis que ver cómo rota un poquito el tronco, y al inspirar, que abráis todo lo que podáis y que sigáis la mano con la mirada. Soplamos, nos metemos hacia adentro, inspiro, subo todo lo que pueda. A lo mejor no podéis subir hasta aquí, es decir, si os quedáis en este punto no pasa nada, poquito a poco iréis ganando movilidad y podréis hacer todo el rango de amplitud posible. Vale, lo hemos hecho primero con la derecha, hay que hacerlo también con la izquierda, ¿vale? De la misma manera. Ponemos pie izquierdo a la altura de la mano izquierda y igual, al expirar, metemos todo lo que podamos girando el tronco y al inspirar, miramos al techo, seguimos la mano con la mirada, suelto, voy hacia adentro, todo lo que pueda, y al inspirar, subo. Haremos 7-8 ciclos o 1 minuto por pierna. Vale, vamos con el último ejercicio de esta rutina que hemos creado. Este último se llama caballero, yo le llamo posición de caballero, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es, yo os recomiendo que tengáis una pared como referencia, es decir, imaginaos que yo tengo una pared en mi lado derecho y yo estoy apoyándome todo mi brazo sobre una pared en mi lado derecho, ¿de acuerdo? Desde este punto lo que vamos a hacer es poner las dos manos a la misma altura y sin separar nuestro brazo y nuestro hombro de la pared o de la referencia que tengamos, vamos a ir girando el cuerpo, ir rotando el torso, vamos a seguir con la mirada la mano hasta un punto en el que notemos tirantez. Si os quedáis a mitad de camino no pasa nada, como hemos dicho, poquito a poco iréis aumentando el rango de movilidad hasta que podéis hacer un total de 180 grados, que es lo que tendríais que poder hacer. Aguantamos en esta posición y lentamente volvemos al punto inicial. De nuevo, voy, sigo el movimiento con la mirada, tenemos que notar cómo giramos el tronco, llegamos a los 180, casi tocando la pared con la mano izquierda y volvemos. Vale, ahora lo hacemos con la otra pierna, es decir, del otro lado. Simplemente yo lo que voy a hacer es cambiar la pierna de posición, ¿vale? Para imaginaos que en vez de tener la pared o la referencia en mi lado derecho, la tengo en mi lado izquierdo, ¿vale? De esta manera. Igual, voy haciendo el movimiento, sigo con la mirada, hasta intentar llegar a los 180 grados, aguanto un poquito y lentamente vuelvo al punto inicial. De nuevo, voy, sigo el movimiento con la mirada, aguanto y vuelvo lentamente. Igual que los ejercicios anteriores, unos 7-8 repeticiones por lado o un total de 1 minuto de repetición. Bueno chicos, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la rutina y si os ha funcionado durante una semana, dejadnoslo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!